El germen de esta guerra comienza mucho antes de que la guerra comenzara propiamente dicha. En 1871, una Alemania gobernada por Guillermo Pinel el Kaiser estaba firmando acuerdos secretos con diversos países para asegurar su defensa y el aislamiento de Francia, cuyo conflicto venía tras que Alemania le quitara a Francia, Alsacia y Lorena, y para evitar el conflicto entre sus aliados, el Imperio Austrohúngaro y Rusia, que querían controlar los Balcanes. Estos acuerdos se firmaron por el primer ministro del país, Otto von Bismarck. En 1890 entramos en la denominada paz armada, a causa de la división de Bismarck por la llegada de Guillermo II al poder, que lleva una política agresiva, por lo que se rompen las alianzas llevadas a cabo, y Rusia y Alemania se enemistan. Europa se divide en dos bloques: la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Los dos bloques se empiezan a preparar para la guerra, esperando su llegada. El 28 de junio de 1814, el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado por un terrorista de la Mano Negra, en una visita a Sarajevo para demostrar su poder en ese país. Lo cual produce que Austria amenace a Serbia con el respaldo alemán, con una declaración de guerra si no le dejan investigar el asesinato. Serbia, apoyada por Rusia, lo rechaza el 28 de junio. Rusia se moviliza contra Alemania. Tras esto, Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia, un poco más tarde. Luego, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. Así es como comienza la Primera Guerra Mundial. La guerra comienza con la guerra de movimientos. Alemania idea el plan Schlieffen, que consiste en invadir Bélgica y Luxemburgo para atacar a Francia. Mientras tanto, Francia también idea un plan, el Plan 17. En la batalla de Marne fracasa el plan Schlieffen por la victoria francesa sobre los alemanes, mientras que en el frente ruso vencen los alemanes en las batallas de Tannenberg y los lagos Masurianos. Tras esto comienza la guerra de trincheras, que consistía en defender posiciones. En él se producen grandes batallas, como la de Ypres, en la que los alemanes utilizaron armas químicas como el gas. La de Verdun, entre Alemania y Francia, que fue la segunda batalla más sangrienta con 250.000 muertos. Y la de Somme, entre las tropas británico-francesas contra las alemanas, que fue la batalla más sangrienta con más de 1 millón de bajas. Tras esto, la guerra entra en crisis, por el déficit de productos y la desaparición de uniones sagradas. Ocurren una serie de hechos que provocan un cambio en la guerra, tales como la entrada de Estados Unidos en la guerra por el hundimiento de Lusitania por Alemania, o que Rusia firme la paz por una revolución en su país. También se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia cedía territorios, y Alemania se refuerza en el frente oriental. Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Turco firman la paz. La guerra acaba con la rendición de Alemania. Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, el Tratado de Versalles con Alemania. Tuvo 3 tipos de consecuencias: territoriales, militares y sociopolíticas. Las territoriales fueron una remodelación del mapa de Europa. Francia recupera Alsacia y Lorena. Eupen y Malmedy pasan a formar parte de Bélgica. Dinamarca se anexiona al norte de Schleswig-Holstein. El conjunto de pérdidas de territorios ascendió a 76.000 km²,
en los cuales había 6,5 millones de habitantes, el 10%. Alemania pierde sus colonias, y son repartidas entre el Imperio Británico y Francia, mientras que Bélgica y Japón se anexionan territorios más pequeños. Se crean estados tapón, como Suecia y Finlandia. Las consecuencias militares. Fue una drástica limitación de la armada y del ejército. Y las consecuencias sociopolíticas. Como Alemania fue responsable de la guerra, es obligada a pagar indemnizaciones a los vencedores. Prohibición de ingresar en la Sociedad de Naciones. El número de muertos ascendió a 10 millones, y el de heridos al doble. También se firma el Tratado de Saint-Germain con Austria, y de Trianón con Hungría, el Tratado de Neuville con Bulgaria, y finalmente el de Sèvres con Turquía.